Donald Trump amenaza en su red social Truth con imponer unos aranceles del 50% a la Unión Europea antes del 1 de junio, frustrado por la marcha de las negociaciones entre bloques. Nuevo giro en la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con el resto del planeta, que en este caso afecta a la Unión Europea. El presidente Donald Trump ha publicado en su red social Truth que recomienda imponer unos aranceles adicionales del 50% antes del 1 de junio, ante lo que considera una falta de avances en las negociaciones entre el bloque comunitario y Washington. Las bolsas europeas han reaccionado en negativo tras la publicación del presidente. Euronews ha podido saber que ambos bloques han intercambiado posiciones negociadoras mediante documentos con opiniones radicalmente divergentes sobre la situación. Trump ha acusado en Truth a la Unión Europea de haberse creado con el único propósito, ha escrito, de aprovecharse comercialmente de Estados Unidos mediante normativas que el presidente considera injustas. La Unión ha declinado por el momento hacer comentarios ante las nuevas amenazas que entrarían en vigor en una semana. El anuncio se ha realizado poco después de que Trump amenazase al CEO del buque insigne de las grandes tecnológicas estadounidenses, Apple, para que no traslade la fabricación del iPhone a la India, debido a la incierta situación económica que atraviesa Estados Unidos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha acusado a los líderes de Francia, Canadá y Reino Unido de ponerse del lado de Hamás por su condena de la ofensiva militar ampliada de Israel en Gaza. Los tres gobiernos aliados habían amenazado con acciones concretas, incluidas sanciones selectivas, si Israel no ponía fin a sus ataques y permitía el regreso de la ayuda a la franja. I say to President Macron, Prime Minister Carney and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. Now, these leaders may think that they're advancing peace. They're not. They're emboldening Hamas to continue fighting forever. And they give them hope to establish a second Palestinian state. El ministro británico Luke Pollard rechazó las críticas de Netanyahu al primer ministro Starmer. Tanto él como el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Christophe Lemoine, reiteraron sus críticas a la escalada en Gaza tras las declaraciones de Netanyahu. En medio de la presión, Israel empezó a permitir la entrada de ayuda en Gaza, que comenzó a llegar a las primeras personas el jueves. Pero las agencias de la ONU advierten de que la cantidad es insuficiente y la distribución sigue siendo difícil en medio de las restricciones militares, la ruptura de la ley y el orden en Gaza. El hombre detenido como único sospechoso de matar a tiros a dos empleados de la Embajada de Israel en Washington fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y asesinato de funcionarios extranjeros. La Fiscalía afirmó que es probable que se presenten cargos adicionales mientras investigan el incidente como un crimen de odio y un acto de terrorismo. Tras su arresto, el hombre declaró a la policía que lo hizo por Palestina y por Gaza, según las autoridades federales estadounidenses. Si es declarado culpable, el hombre de 31 años podría ser condenado a muerte. Prosiguen los sangrientos ataques israelíes en Gaza, que en las últimas horas han dejado al menos 107 palestinos muertos y unos 250 heridos. La ofensiva militar israelí siembra destrucción, dejando columnas de humo sobre la ciudad de Gaza en el norte del enclave, mientras las autoridades sanitarias palestinas denuncian ataques israelíes en el hospital de Al-Aqsa, uno de los 2 únicos que aún funcionan en el norte de la franja. Los ataques provocaron incendios y grandes daños en infraestructuras y depósitos de agua. Israel niega su responsabilidad y afirma que ha iniciado una investigación sobre dichos incendios, mientras la ONU se afana en distribuir la ayuda humanitaria de 90 de los 200 camiones que han llegado a Gaza y que tardan en llegar a los centros de distribución debido al proceso de seguridad israelí que obstaculiza sus esfuerzos. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, afirma que la ayuda no es suficiente para cubrir las necesidades en la franja y la ha comparado con una gota en el océano. La COGAT, agencia militar israelí encargada de supervisar las operaciones, afirma que según sus propios estudios, en Gaza no hay escasez de alimentos.
Los ataques israelíes también se extendieron al sur del Líbano el jueves en las regiones fronterizas. Israel asegura que se trata de ataques dirigidos contra edificios e instalaciones pertenecientes a Hezbollah para impedir que el grupo se rearme. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó los ataques y ha pedido a la comunidad internacional que presione a Israel para que respete el acuerdo de alto el fuego vigente. Beirut afirma que Israel viola la tregua con sus ataques casi diarios. La administración Trump ha prohibido a la Universidad de Harvard admitir estudiantes internacionales en el próximo curso académico. La decisión también afecta a los casi 7.000 estudiantes actuales que ahora se verían obligados a trasladarse a otra universidad o abandonar el país. La medida fue anunciada en un comunicado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional declaró en una publicación en la red social X que la prohibición se debía a que la universidad supuestamente fomentaba un ambiente de violencia y antisemitismo. We have an interest as a nation, as President Trump has spoken to quite often, that we have an interest as a nation for these universities that are supposed to be the gold standard to actually deliver people who are educated and can function in society and on campuses that encourage a learning environment as opposed to one of left-wing activism. El Departamento de Seguridad Nacional también acusó sin pruebas a la prestigiosa institución de la Ivy League de coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus. La agencia estadounidense afirma que la universidad acogió y proporcionó formación a miembros de una organización paramilitar china. La prohibición es la última escalada en una disputa entre Harvard y la administración Trump, después de que la universidad se convirtiera en la primera de Estados Unidos en desafiar las órdenes de la Casa Blanca de limitar las protestas pro-Palestina y eliminar las prácticas de diversidad e inclusión. También es una represalia por no haber presentado los registros de los estudiantes extranjeros que participaron en las protestas. Harvard calificó la medida como ilegal e indicó que está trabajando para proporcionar orientación a los estudiantes. El gobierno dijo que daría marcha atrás si la universidad proporcionaba los registros solicitados sobre los estudiantes extranjeros en 72 horas. Rusia y Ucrania intercambiaron el jueves una lista de 1.000 prisioneros de guerra de cada país para el mayor canje realizado desde que empezó la guerra. Este canje es quizá el único resultado tangible que se logró en la reunión de Estambul el pasado 16 de mayo. Euronews entrevista a Volodymyr Labuzov, defensor de Mariupol de la 36ª Brigada de Infantería de Marina, que pasó unos 10 meses en cautiverio ruso en 2022. Російська Федерація захопила в полон не лише військовослужбовців, не лише воїнів-захисників, а також і цивільних громадян, зокрема і дуже багато дітей були депортовані в Росію з окупованих територій, і які мають бути повернуті без жодних умов, без жодних домовленостей. Тому так, 1000 на 1000 – це добре, але це добре, якщо це виключно буде стосуватися військовослужбовців. Según el presidente Zelensky, se están ultimando los detalles y la confirmación de los nombres y apellidos de los prisioneros que serán canjeados. 9 de cada 10 prisioneros de guerra ucranianos son sometidos a torturas y malos tratos en cautiverio ruso. Volodymyr Labuzov también fue torturado en cárceles rusas y desde Bruselas pide a Europa que presione a Rusia para que devuelva a todos los prisioneros de guerra. Під час мого перебування в полоні, під час одного з допитів, ці кати, які проводили допитувальні дії наді мною, вони пропонували співпрацю. Мета була одна – приєднуйся до нас і разом підемо захоплювати Європу. 90% військовополонених отримують таку пропозицію, але у відкриту ці кати говорять – переходь до нас, звільняємо Україну, йдемо далі на Європу. Alemania, un motor económico e industrial del continente, es hoy considerado el enfermo de Europa. Los elevados precios de la electricidad en particular están causando problemas a la industria. Algunos gigantes siderúrgicos están teniendo que cerrar temporalmente su producción en un solo día para proteger a su empresa de daños financieros. Mientras tanto, otras empresas están trasladando su producción a Europa del Este o incluso a China. Entre tanto, industrias enteras se ven amenazadas. La primera de ellas es la industria del automóvil. El grupo Volkswagen, Mercedes y BMW están recortando miles de puestos de trabajo.
Bei den energieintensiven Branchen wie Stahl und andere, würde ich sagen, haben wir noch 24 Monate Zeit. Uno de los mayores problemas parte de los costes energéticos. La nueva ministra de Economía, Katherina Reiche, es consciente de ello y propone subvencionar la electricidad industrial con fondos estatales, aunque la UE amenaza con no aceptarlo. Reiche también quiere nuevas centrales eléctricas de gas, pero los precios del gas están más altos que nunca. Este economista cuestiona que sea la fórmula adecuada para salvar la economía alemana. Erneuerbaren Energien in Kombination mit Gaskraftwerken zu billigem Strom führen, der ist einfach, lebt in einer Traumwelt, weil die Leute, also viele blicken dann immer nur auf die Kosten quasi an der Solarzelle, am Windrad. Und vor dem Hintergrund ist Frau Reiches zumindest im Stand heute Politik eigentlich die Fortsetzung der Politik von Robert Habeck. Und die ist aber nicht geeignet, ein Industrieland wie Deutschland nachhaltig und günstig mit Energie zu versorgen. Ich persönlich nach der Meinung fragen, was ich machen würde. Ich hätte selbstverständlich zum einen den Atomausstieg nicht so vollzogen und würde jetzt alles daran setzen, den Atomausstieg wieder rückgängig zu machen, indem ich die alten Kraftwerke wieder reaktiviere. Also mit Gaskraftwerken alleine senkt man den Strompreis nicht ab. Die sind sehr teuer im Betrieb, das Gas ist teuer und dann kommen dann noch die CO2-Kosten obendrauf. Also das würde bedeuten, dass man so langfristig dauerhaft zwischen 150 und 200, also 15 und 20 Cent pro Kilowattstunde Erzeugerpreise in Deutschland hätte. Das ist zu teuer. Damit wird man nicht wettbewerbsfähig. Und tatsächlich eine Angebotsausweitung ist das Einzige, was gegen eine Energiekrise hilft. Und das besteht eben aus der Rückholung der deutschen Kernkraftwerke, aus einer heimischen Produktion von Erdgas und aus CCS, das ist die CO2-Abscheidung von Kohlekraftwerken. Wir haben für 200 Jahre Kohle, das wäre also im Interesse der nationalen Sicherheit, wäre es optimal, die Kohle weiter zu nutzen, aber dann eben mit den entsprechenden Filtern. En 2024 Alemania perdió casi 200.000 empresas, un récord que se espera que continúe acentuándose en 2025. Solo en abril las 1.626 quiebras superaron las cifras de la crisis financiera mundial de 2008. Alemania sigue siendo la tercera economía del mundo, pero el panorama futuro no se presenta tan halagüeño.